y vamos a pasar ya a la segunda que tenemos preparados para la tarde de hoy. En este caso, y además guardando la distancia social, vamos a invitar a Fernando Bernard. Fernando, que está aquí con nosotros. Ahí te colocas justo ahí, que nos encuadremos dentro. Buenas tardes. ¿Qué tal? Fernando Bernard es codirector de inversiones y además socio fundador de AZ Valor. En este caso, además, Fernando fue de los que votasteis vosotros cuando hicimos pues, para el evento físico que iba a ser en abril. Nos pedisteis pues, que Fernando estuviera aquí, que AZ estuviese aquí. Y bueno, aquí lo tenemos. Fernando, tienes 15 minutos. Estoy aquí, a ti que sí te puedo controlar. Sabes que salgo y te corto. Con lo cual, mantente en tiempos y ya empiezas. Muy bien. Bueno, pues voy a tratar de ceñirme. Muy bien, pues buenas tardes. La idea que vamos a contar hoy es una compañía que está en un sector tremendamente cíclico, que está pasando pues, la peor crisis de su historia y de cuya recuperación, sin embargo, pues estamos absolutamente convencidos y pensamos que es de hecho más necesaria que nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues por acudir un poco a los arquetipos que siempre son útiles, ¿no? Pues dentro de las famosas categorías de Peter Lynch, esto estaría básicamente en la línea de invertir en un cíclico en el máximo punto de pesimismo y en la compañía correcta, y la compañía es correcta pues porque básicamente tiene el balance suficiente como para pasar lo peor de la crisis sin problemas y evidentemente pues por la situación a una flagrante infravaloración que luego comentaremos, ¿no? Pues yendo directamente a ello, la compañía es Maersk Drilling, es una compañía fundada en el año 72, pero que debutó en bolsa el año pasado, en el 2019, en la primavera aproximadamente. Es una escisión del grupo multinacional A.P. Moller-Maersk, que es el líder mundial en transporte marítimo de contenedores, y que salió a cotizar pues, a un precio algo por encima de las 500 coronas danesas, y que hoy está cotizando pues, a menos de un tercio de eso, ¿no? 12 meses después prácticamente a 145 creo que estaba esta mañana, ¿no? Una caída del 75%, ¿no? Esta compañía es propietaria de plataformas petrolíferas, de jackups y de floaters, que son pues, para aguas someras y aguas profundas, que por poner un poco en contexto, y aquí vemos en la siguiente slide, son activos absolutamente imprescindibles para el suministro de aproximadamente un tercio de la producción global de crudo y gas. Ahí en esa transparencia vemos, en este caso, la parte de crudo y líquidos, cómo se desglosa entre las principales categorías, ¿no? La parte offshore, que serían 27,5 millones de barriles día, y que es posiblemente la única categoría importante que puede dar de sí crecimiento de manera significativa, ¿no? Si hiciera falta, que creemos que lo va a hacer. Luego vemos el resto de las principales, la parte de la OPEP onshore, porque hay una parte offshore que está en esos 27 millones de barriles, la parte onshore de la OPEP, que son 29 millones de barriles, que junto con Rusia pues, suman unos 40 millones de barriles, y estas dos categorías son, se puede decir, fundamentalmente campos muy maduros. Los principales llevan décadas produciendo, están algunos en declive muy importante, y por tanto pues, realmente aquí el esfuerzo de inversión es para mitigar ese declive, ¿no? Tienen de verdad pues, muy poca capacidad de crecimiento, más allá de la pequeña holgura que siempre tiene la OPEP pues, como digamos, productor de último recurso, que por cierto es una magnitud que también está en el mínimo de toda su historia, pero básicamente esa es la idea, que es una parte de producción muy madura que no tiene capacidad de crecimiento. Y luego pues otra categoría importante sería la parte onshore de Estados Unidos, esos 15 millones de barriles, de los cuales unos 13 aproximadamente es el famoso shale, que, como supongo que sabrán, ha sufrido o ha experimentado un auténtico boom, prácticamente ha colmado todo el crecimiento de la demanda de los últimos 10 años, y que es una parte de la producción que ahora mismo está en precipitado declive, diría, y además lo está por razones estructurales, y eso es lo importante, luego lo comentaremos, ¿no? Entonces, yéndonos efectivamente a la parte offshore, ahí vemos pues lo que ha sucedido en los últimos años, una crisis muy severa, la más importante de su historia moderna, partiendo desde los casi 40.000 millones de dólares en los años 2013 y 2014, que fue el anterior pico, hasta los 13.000 del año 2019, pues una caída fuertísima, y este año 2020 va a ser también una caída desde los niveles del 2019. Entonces estamos hablando del sexto año de caídas
algo que, como digo, pues, hay que remontarse 30 años para ver caídas similares, ¿no? Además, es algo peor de lo que aparece ahí, porque en realidad, hasta en esa producción offshore hay partes que son, digamos, más estables, donde la inversión apenas ha caído, son, digamos, como inversiones de mantenimiento para zonas maduras, que es, bueno, pues, fundamentalmente lo que hay de offshore en Oriente Medio, y fuera de eso, pues las caídas son todavía mucho más pronunciadas de lo que aparecen ahí, ¿no? Un ejemplo, bueno, pues muy ilustrativo sería Brasil, la zona offshore de Brasil, que en el anterior pico llegó a tener 70 plataformas en aguas profundas y que llegó a estar por debajo de 10 plataformas, una caída pues prácticamente del 90%, ¿no? Esta bueno, fuerte crisis en el sector offshore, además, abunda en algo que en el fondo está afectando pues, a todo el mercado mundial de crudo y gas, ¿no? Ahí vemos un gráfico que lo refleja bastante bien, es el resultado exploratorio desde hace muchísimos años, y vemos cómo, bueno, pues estamos ya cumpliendo el 10º año en el que la tasa de descubrimientos respecto de la producción anual es inferior al 100%, es decir, que no estamos reemplazando todos los barriles que estamos consumiendo. Pero es que además, lo que es verdaderamente inédito también es los últimos años, llevamos 4 o 5 años con tasas de reemplazo verdaderamente paupérrimas, prácticamente superando apenas el 10%, quiere decir que llevamos muchos años acumulando resultados exploratorios de aproximadamente un barril por cada 10 que consumimos, ¿no? Lo cual lo que está indicando es que, bueno, pues se está cocinando una carestía y una afectación en la producción en los próximos años, ¿no? Volviendo entonces un poco al mercado offshore, pues ahí tenemos lo que ha sucedido en la demanda, ¿no? Una caída muy fuerte, en primer lugar, de las plataformas trabajando, esas son las de aguas profundas, los floaters, que bueno, pues llegaron a estar en 260 en 2014 y que marcaron mínimos de 150, incluso algunos trimestres de 120, 130, o sea, una caída muy importante en volúmenes, pero lo que es todavía más llamativo es la tremenda caída, y por eso decía que es un sector tremendamente cíclico, la fortísima caída en los precios, ¿no? Y ahí vemos pues, un ejemplo, ¿no?, de lo que sería, en este caso es un barco perforador de aguas superprofundas. Estos activos estuvieron pues alquilando a tasas de prácticamente $600.000 al día en el año 2013, 12-13, que fue el pico, y han llegado a estar alquilándose en el mínimo pues, a tasas de prácticamente $120.000, $130.000 al día, que, bueno, de hecho no cubre prácticamente ni los costes, ¿no? O sea, una verdadera implosión si sumamos la caída en volúmenes a la caída en precios, ¿no? Entonces, bueno, no es de extrañar lo que ha sucedido con la oferta, ¿no? Y bueno, iba a decir un ajuste, lo que está produciéndose es prácticamente una reconversión del sector. Ahí vemos cómo efectivamente llevan acumulado una caída prácticamente del 40%, 307 floaters, que fue el máximo en el año 2014 en oferta, y la última cifra de la semana pasada, que son 193, una caída casi del 40%, pero que ya está desactualizada, porque en los últimos días se han seguido retirando, llevando a chatarra algunos de estos activos, y ya esas cifras son de 185 y se van a seguir produciendo. O sea que vamos camino prácticamente de que este sector quede en la mitad de lo que fue. O sea que dividamos por dos la capacidad al final de perforación en aguas profundas, ¿no? Y bueno, ¿cómo nos hemos podido permitir esto, ¿no? O sea, en una parte tan importante de la producción que explica un tercio del consumo mundial, esta infrainversión que ya acumula tantos años, ¿cómo lo hemos podido permitir? Bueno, en primer lugar, porque a pesar de esa caída en la perforación, la producción offshore de crudo y gas todavía no ha caído ni una gota. Y esto es básicamente pues bueno, pues que son proyectos que tienen lead times muy largos, de ejecución muy larga, y bueno, pues todavía tenían la inercia de los que se pusieron en funcionamiento, algunos muy importantes en la última parte del ciclo bueno, de los años 14 y 15, pero que es inexorable que con el tiempo, al final, ya este año se está produciendo declive, ya hay muchos campos que de hecho están declinando hace tiempo, y en términos agregados este año va ya a caer, y esa caída se va a ir acentuando sin remisión, ¿no? Al final esto es geología, y si no perforas, los hidrocarburos no suben, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero es que además
el crecimiento de la demanda de los últimos años ha sido muy importante, ¿no? De hecho, pues por encima de la tendencia que venía siendo históricamente de prácticamente más de 1 millón de barriles día de media en los últimos 10 años. Entonces, ¿qué es lo que ha podido abastecer ese crecimiento? Pues ahí tenemos efectivamente lo que hablábamos antes, la producción la famosa producción de shale en Estados Unidos, que ha añadido pues la tremenda y formidable magnitud de 9 millones de barriles día en los últimos 10 años, o sea, prácticamente una Arabia Saudí en 10 años, algo que no se haya producido jamás, ¿no? Y que lo ha hecho, sin embargo, pues, como decía, pues sin generar rentabilidad, ¿no? Esto es algo que llevamos analizando desde hace ya 3 años, muy de cerca, lo hemos estudiado muy a fondo y lo veíamos bueno, pues bastante claro, y que de hecho pues está ya manifestando de manera muy clara pues sobre todo desde el año pasado, ¿no? Esta producción, hay un indicador muy importante que es el número de perforadores, que es lo que vemos en esta slide, hizo ya pico a finales del 2018 en algo menos de 890. Empezó ya en una caída sostenida que se aceleró en el verano, y además ahí estamos viendo ya una clarísima retirada del capital en la industria, que además tiene que hacer frente a importantísimos vencimientos de deuda, y que ya desde el coronavirus pues evidentemente está en auténtico colapso. Ahora mismo es una producción que está bueno, pues efectivamente colapsando, ya no solamente en cuanto a la retirada de inversiones, sino de hecho se están cerrando decenas de miles de pozos porque no era rentable. Hay que tener, y es muy importante en cuenta, que la desaceleración se estaba produciendo ya aun cuando el crudo estaba a $60 por barril, y por eso explicamos que es una caída que se va a convertir en estructural porque los fundamentales no lo justificaban, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos con una situación del mercado mundial en que, en cuanto superemos este tremendo shock de demanda provocado por el coronavirus, pues tenemos una parte que está herida de forma estructural importantísima, que es la única que ha permitido atender el crecimiento de los últimos 10 años, que es el US Shale, y luego, en el resto, pues depende de cómo lo mires, acumulamos entre 5 y 10 años de falta de inversiones de forma muy importante. Por eso decíamos que recupere la inversión, que vuelva la inversión en el mercado offshore es más necesario que nunca, es más probable que nunca, en primer lugar, para detener pues el declive que ya se está produciendo, porque llevamos 5 años de falta de inversiones, pero es que además, en segunda instancia, tendrá que volver aún más, porque probablemente sea una de las pocas categorías de producción donde pueda haber crecimiento significativo cuando haga falta, que lo hará, ¿no? Y por cierto, pues es muy importante tener en cuenta que esto lo tendrá que hacer con un número de plataformas que es prácticamente la mitad de lo que era hace tan solo unos pocos años, ¿no? Entonces, de ahí nuestra inversión en Maersk Drilling. Esta compañía, como decía, pues ha caído prácticamente un 75% de lo que estaba cotizando hace tan solo un año, y esto es una compañía que bueno, pues tiene activos muy buenos, activos relativamente modernos, una flota moderna y joven, y más importante, esto es la clave, un balance muy sólido que le permite bueno, pues superar los peores escenarios, ¿no? Es la compañía que tenía probablemente el mejor balance de la industria, ¿no? Y que, bueno, pues como reflejo en esta slide desde el punto de vista de valoración, en qué medida supone una oportunidad de inversión, pues ahí tenemos algunas indicaciones muy claras, ¿no? Esto es una compañía que ahora mismo vale $900 millones en bolsa y que en el año 2015 la misma compañía con los mismos activos generó de free cash flow $980 millones. Es decir, está cotizando a menos de 0,9 veces el free cash flow que generó en pico de ciclo. No estamos defendiendo que tenga que volver al pico de ciclo, tampoco es absolutamente descartable con el tiempo, pero sí, desde luego, creemos que en condiciones un poco más normalizadas es una compañía que puede generar entre 400 o 500 millones de free cash flow y, por tanto, pues estaría cotizando a 2 veces free cash flow, ¿no? Con los 900 millones de capitalización. Otra forma de verlo es que es una compañía que cotiza prácticamente a un 25% del valor contable de los activos neto de la deuda, incluso después de haber hecho saneamientos y ajustes, amortizaciones aceleradas en el año 2015, pues con motivo de desde que se desató la crisis del sector del crudo, cuando cayó en el 2014 el barril desde los $110 por barril hasta los 30 en el 2016, ¿no? Es decir, con unos activos
que a valor contable ya han tenido un saneamiento importante, estamos hablando de que es 4 veces más de lo que cotiza hoy en bolsa y, como decía, pues simplemente volver al nivel al que estaba hace un año, cuando solía cotizar en un momento en que todavía las condiciones no eran buenas para el sector porque estaba todavía en crisis, pues sería multiplicar por 3. Yo creo que con esto termino mi relato y estoy ya abierto a las preguntas. Perfecto, Fernando, pues pasa por ahí, por favor. Recordarles que el objetivo de las preguntas, que quiero que se ciñan, o ustedes se ciñesen a la idea que se presenta, ¿vale? No es nuestro objetivo, ni el mío personal, ni el Confidencial, ni de FINEC, censurar las preguntas, pero sí ceñirlas un poco a lo que estamos comentando, ¿vale? Por esa es la razón por la que muchas veces no las transmitimos. Dicho esto, Fernando, una de las aquí más solicitadas, ¿no? Nos preguntan de ¿cómo interpretas que Warren Buffett no haya invertido prácticamente nada durante esta caída? Bueno, a ver, nosotros llevamos tiempo defendiendo que en general ha sido difícil encontrar ideas de inversión en los últimos años, porque en general las bolsas están bastante caras, prácticamente a nivel mundial, pero sobre todo en los mercados occidentales, ¿no? Entonces, bueno, ha habido una caída, ha habido momentos y nosotros estamos mirando compañías más bueno, pues del estilo de las que no hemos tenido en cartera y en alguna compañía nueva sí que hemos entrado recientemente, pero todavía no hemos visto que las oportunidades abunden y que se hayan producido gangas evidentes. Ya nos centramos en el tema. Aquí también hay varias preguntas que van de lo mismo y va sobre el sector petróleo, ¿no? La primera es que dice, si habéis recalculado las estimaciones que presentasteis con el petróleo a 60 euros y si sigues teniendo en cuenta ese valor para vuestras estimaciones. Y luego, pues que nos comentes cuál es tu visión sobre el sector petróleo en particular. Pues lo contábamos en la última carta trimestral que por cierto hemos publicado hace muy pocos días, que efectivamente lo que hemos hecho es un ejercicio de prudencia que yo creo que era de rigor, y hemos recalculado los precios objetivos de lo que está expuesto a ese sector, toda la parte de petróleo y gas, a unos $50 por barril. Y con eso bueno, pues estamos rigiendo un poco, digamos, el decidir qué pesos merecen unas y otras, ¿no? No obstante, nos parece que ese precio es probablemente muy conservador, como precio de equilibrio a largo plazo. Es decir, no creo que sea suficiente como para abastecer al mercado a largo plazo. Estaba comentando hace un momento, es que evidentemente ahora todo el mundo está centrado en el tremendo shock de demanda. Seguro que eso tendrá su resaca, la demanda pues no se recuperará inmediatamente, habrá algunas cosas que efectivamente a lo mejor incluso tengan un efecto o digamos que se vean resentidas durante mucho tiempo, no sé si a lo mejor la aviación comercial, etcétera, pero al final la tendencia a la reversión de la media es muy potente. No hay que olvidar también que tarde o temprano que se encuentre una vacuna es casi una certidumbre. Y entonces, bueno, pues es que al final los fundamentales del crecimiento del mercado de crudo son muy potentes, sobre todo centrado en la parte de emergentes, ¿no? Pero teniendo en cuenta todavía las penetraciones per cápita de prácticamente todo y los poderes adquisitivos todavía en una parte del mundo que concierne a 3 o 4 mil millones de personas, eso hace que haya unos drivers detrás del crecimiento en demanda de crudo y gas de crudo muy sólidos, de gas es de hecho un commodity prácticamente en crecimiento que también es relevante, ¿no?, para nuestras inversiones. Pues estupendo, ahí contestamos a la doble pregunta. La más votada. Dice, pregunta para el señor Bernard, el sector de las plataformas petrolíferas está en un momento delicado. Valaris, Diamond Offshore han quebrado y otras tantas o han quebrado o están a punto de quebrar. ¿Por qué esta compañía se va a salvar de la quema? Bueno, a ver, Valaris todavía no ha quebrado, aunque es verdad que la cotización dice que va a quebrar. Eso sí que es cierto. De momento la única que está en proceso de Chapter 11, que es un proceso del que, bueno, digamos, se puede
todavía salvar una parte para los accionistas digamos, antiguos, porque iba a haber una recapitalización importante, pues sí está en esa situación, ¿no? Pero Merckx, justamente lo he contado, o sea, es lo más importante, y es que es una compañía que bueno, venía casi de estar cara en relación al resto del sector, precisamente porque tenía en lo que era aquel momento la mayor ventaja, que era un balance súper sólido. O sea, esta compañía tiene una deuda muy bien dimensionada, incluso para y unos vencimientos cómodos, incluso para la situación tan de crisis que estamos viviendo ahora, ¿no? La mayor que ha tenido el sector en su historia, ¿no? Por ejemplo, los covenants típicos que se manejan en el sector, pues esta compañía está ahora mismo en alrededor del 23%, que sería deuda total sobre capitalización total, y que en los comparables, en esas otras compañías con mucha más deuda, pues estaban en niveles mucho más cercanos al 40 y pico %, ¿no? O sea, estamos hablando de menos de la mitad, ¿no? Y en términos de loan to value, o sea, del valor de las deudas respecto al valor de los activos, pues es también claramente la que tiene los valores más prudentes, ¿no? Y estos son activos, además, muy buenos, muy modernos, algunos son muy de nicho, en general, además, casi todos con empleo, algunos han tenido algunos retrasos, algunas pequeñas cancelaciones, pero es una compañía que probablemente este año no va a quemar caja, ¿no? O sea, que es una digamos, es the cleanest dirty shirt, que dicen, que se suele decir en un sector que efectivamente, bueno, pues le ha pillado estos dos cisnes negros con el pie cambiado. Nosotros no solemos invertir en compañías que tienen deuda, era una pequeña parte de la cartera y la verdad es que teníamos una deuda confortable, pero no estaba preparada para que se produjeran los dos cisnes negros que se han producido a la vez, que es el coronavirus y la guerra de precios dentro del cartel de la OPEP, ¿no? Claro, y ahí me hablan un poco de los inventarios, ¿no? De si no hay inventarios suficientes, ¿no? para que quiebren todas esas compañías. En esa ecuación lo estás metiendo también, estás contemplando el que hay, pues, inventarios, no sabían dónde meter los bidones hace un mes y medio. Sí, bueno, a ver, los inventarios efectivamente es digamos, el primer mecanismo de ajuste del mercado que está cerca probablemente de agotarse. Aunque están surgiendo, bueno, alternativas, algunas pues curiosas, algunas ideas pues para tratar incluso de incorporar más capacidad de almacenaje, pero luego lo que se va a producir, porque no queda otro remedio, es que el mercado se va a equilibrar sencillamente parando producción. Y por tanto, bueno, pues eso es, efectivamente, luego habrá lo que se dice un overhang de inventarios que habrá que depurar, claro. Pero bueno, eso lo único que hace es que sencillamente retrasa un poquito, digamos, el equilibrio en el mercado entre oferta y demanda, ¿no? No obstante, en función de la recuperación de la demanda, cómo lo haga y a qué ritmo, aunque hubiera muchos inventarios, el mercado solo va a empezar a descontar, ¿eh? O sea, el mercado está pendiente de saber al final cómo va a recuperar la demanda, más que en si luego va a necesitar 2 o 3 trimestres. Eso afecta más un poco al mercado físico, al precio spot, que verdaderamente a la psicología que hay detrás de las cotizaciones de estos sectores. Ahí ya las dos últimas. Un poco nos preguntan sobre la concentración que estás teniendo un poco en commodities. Si al final no estás asumiendo un exceso, digamos, de concentración de riesgo. Pues a nivel global. No, porque verdaderamente creemos que no, y creemos que estamos muy diversificados, y de hecho se está demostrando justamente en estos últimos trimestres, ¿no? Y lo hemos contado, y yo sugiero y recomiendo de verdad que echen un vistazo a nuestra carta trimestral, porque lo reflejamos ahí. Se ve perfectamente como esto no es una categoría uniforme que se comporta al unísono y dependiendo de las mismas variables. Hemos tenido en los últimos meses subidas espectaculares en nuestras mineras de oro, también un comportamiento mucho mejor que la bolsa de las mineras de uranio, por ejemplo, y también de los tanqueros, que no es exactamente commodities, pero no es minería, no son minerales, pero es un sector, bueno, digamos, cíclico y también comoditizado. Y luego, sin embargo, estamos atravesando la peor crisis jamás en el sector del crudo, ¿no? Entonces, es decir, esto no es todo lo mismo, ¿eh? O sea, el oro lo ha hecho muchísimo mejor que prácticamente cualquier otro activo en los últimos trimestres, y el crudo pues lo ha hecho peor también que casi ninguno, ¿no? Entonces, quiero decir que... descorrelación. Exactamente, hay una descorrelación muy clara, ¿no? Oye, me tocó además entrevistarte a ti hace 2 años en el Iberian Value. Entonces, una pregunta que hay, que me acuerdo, es sobre la idea que presentaste en aquel momento, ¿no? Que fue Buenaventura.
Entonces, muy rápidamente, si sigue siendo positivo o no en aquella compañía. Además, como me tocó, ahí tengo que preguntar. Claro, por supuesto, sí, sí. Sí. Bueno, a ver, pues mira, desde entonces la compañía no lo ha hecho bien. Lo hemos contado también en la carta, que reconocer que hemos reducido un poco la valoración bueno, pues porque ha habido una serie de... Hemos revisado un poco los activos, algunos de los activos que tenía, sobre todo en la parte de las minas de metales preciosos. Bueno, Orcopampa sería la más importante, pero también un poquito en algunas otras dos. Y bueno, pues ahora nuestra valoración de la compañía es inferior a la que teníamos entonces. No obstante, nos sigue gustando mucho, también porque, como no lo ha hecho bien en bolsa, pues a estos precios ha recogido parte de esos problemas, sin duda. Y lo que es interesante, y algunos se preguntarán a lo mejor por qué, habiéndolo hecho también todas las mineras de oro, Buenaventura no lo ha hecho bien, y es que esta compañía ya la contamos, y era así, como una compañía que era prácticamente un 50% minera de oro y otro 50% mineral de cobre. El cobre ahora mismo, como material cíclico, ¿no? Pues está en niveles muy bajos y las mineras de cobre en general están bajos, con lo cual esa parte explica el por qué la cotización de Buenaventura no ha seguido a las de las mineras de oro. Pero es que encima, en la parte de oro, tras estas revisiones, pues termina siendo una compañía en la que tiene mucha más exposición a la plata que al oro. Y la plata todavía no ha recogido, pero creemos que está a niveles muy, muy atractivos de precio, no ha recogido las subidas tan fuertes que ha tenido el oro, ¿no? Sigue, y de hecho los ratios que se pueden ver históricamente en los últimos 100 años de lo que vale la plata respecto al oro está está en niveles que no se haya producido nunca. Pero eso yo creo que es la antesala de un importante incremento en el precio de la plata. Oye, una última también, ya me cedo en tiempo, Vicente, perdóname, pero también empezaste el Iberian Value de hace 2 años contando que desde el punto de vista de value, que lo más difícil no era analizar compañías ni era al final pues dar con la mejor valoración, sino que era ser capaz de ir contra la manada, ¿no? Es decir, que muchas veces te sentías solo, ¿no? ¿Es este un momento de esos? Bueno, a ver, nosotros nos pasa constantemente, estamos siempre prácticamente yendo contracorriente, ¿no? No lo hacemos con orejeras y sencillamente, porque tampoco es tan sencillo como comprar simplemente lo que cae, hay que distinguir, el mercado no es estúpido ni muchísimo menos, todo lo contrario, tenemos un gran respeto, las cosas caen muchas veces con razón y lo que hay que hacer es distinguir las caídas por las razones correctas y las caídas que son por razones incorrectas o demasiado coyunturales, ¿no? Y si tienes un buen horizonte de inversión, tú como inversor y tus coinversores dentro de tus fondos, porque los dos tienen que estar alineados en ese sentido, ¿no? Pues puedes aprovecharlo. Pero sí, efectivamente, no hay nada como equivocarse solo, porque es cuando ya te llevas efectivamente todos los tomatazos, ¿no? Entonces es algo muy duro que muchos, bueno, pues no tienen a lo mejor la estamina y a otros directamente pues no les dejan porque no todo el mundo quiere arriesgarse a esto, ¿no? Pues nada, Fernando Bernard, Advalor, muchas gracias y esperamos tenerte el año que viene en la 5ª edición del Iberian Value. Muchas gracias a vosotros, un placer. Sales por ahí para mantener esa distancia. Muy bien, gracias.